Vamos a seguir platicando pues acerca de algunas instituciones que son parte de las entidades de consulta y control político y jurídico, ¿verdad? Consulta y control político y jurídico. Lo último que platicamos fue acerca del Ministerio Público. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Lo último que platicamos fue acerca del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Qué era la institución? ¿En dónde estaba regulada? ¿Quién la dirige? ¿Cómo se escoge a quien la dirige? El periodo de tiempo para el cual se selecciona al fiscal y más o menos un poquito el método que se utiliza para escogerlo. Hoy vamos a platicar acerca de otra institución que es muy importante dentro del organigrama del Estado y es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación. Bueno, la Procuraduría General de la Nación, mis amigos, es un órgano administrativo encargado esencialmente de asesorar a las instituciones del Estado. Recuérdense que lo que yo les platico está en el folletito, ¿verdad? Para que no estén copiando, no, yo no les dicto. Bueno, pues resulta que la Procuraduría General de la Nación, una de sus funciones y la más principal es asesorar a todas las instituciones del Estado. No solamente a las instituciones que pertenecen a la administración centralizada, es decir, al gobierno, sino a cualquier otra institución que tenga alguna duda, alguna inquietud y que le realice alguna consulta para no cometer ningún error. Aparte, ¿verdad? Aparte de la asesoría que le brinda a los órganos administrativos, resulta ser que la Procuraduría General de la Nación tiene también la representación legal del Estado. Es decir, que el Procurador General de la Nación resulta ser el abogado del Estado, no del gobierno, aclaro, del Estado, no del gobierno, no del gobierno, es del Estado. ¿Se recuerdan la diferencia? ¿Va? Gobierno, Estado, gobierno, administración pública, ¿va? ¿Se recuerdan? El carrito, va. Entonces el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado. En todo litigio, en todo pleito legal en el cual tenga algún interés el Estado, el Procurador General de la Nación va a ser parte automáticamente. Por supuesto que el Procurador no va a todas las audiencias, no puede, es imposible. Entonces delega la representación en otros abogados que pertenecen a la institución. La Procuraduría General de la Nación, en sus inicios, trabajaba de manera conjunta con el Ministerio Público. Es decir, que eran una sola institución. Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. En 1997, si mal no estoy, se dio la separación de funciones de Ministerio Público y de Procuraduría General de la Nación. ¿Y por qué se dio esa separación? Porque realmente no tenía sentido que el abogado del Estado tuviera algo que ver, ¿verdad? Algo que ver con el tema de la investigación y de la acusación penal. Son funciones totalmente distintas y por ello es que se separaron esas funciones. Sin embargo, hubieron funciones que a pesar que son de PGN o deberían ser de Procuraduría General de la Nación, le quedaron al Ministerio Público. Y el ejemplo más claro de eso, los voy a hacer recordar en su segundo año de carrera cuando ustedes vieron el curso de Derecho Procesal Constitucional. Ustedes se recordarán cuando vieron el proceso del amparo. Y se recordarán también de que en todos los procesos de amparo se le da intervención ¿a quién? Al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Pues esa función le quedó al Ministerio Público porque realmente quien ejercía esa función era el Procurador General de la Nación. Cuando se separaron las instituciones, pues ya el Ministerio Público quedó con sus funciones y la Procuraduría General de la Nación con sus funciones, pero esa parte o esa función
no se la pudieron delegar a la Procuraduría General de la Nación. ¿Saben por qué? Recuerden un poquito más allá, en derecho constitucional, ¿cómo se reforman las normas constitucionales? Una asamblea constitucional. Una asamblea, o por el Congreso, con un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Como la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad es una ley de rango, ¿qué? Constitucional. No es tan fácil reformarla. Y cuando separaron Ministerio Público y PGN, lo hicieron a través de una ley ordinaria. Y ya no pudieron meterse a reformar esa parte. Por eso le quedó al Ministerio Público esa función. Pero realmente a quien le correspondería debería ser a la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público no tiene nada que ver en cuestiones de amparos. En todos los amparos, imagínense. Pero ahí le quedó. Entonces, esa es la razón por la cual el Ministerio Público participa en los procesos de amparo. Debería ser idealmente el Procurador General de la Nación, pero pues no se pudo, ¿verdad? Y ni siquiera creo que el intento hicieron de poder reformar la ley de amparo. Bueno, como ya recordamos un poquito, ¿verdad ustedes? Aparte de asesorar a los órganos administrativos y aparte de representar al Estado, la Procuraduría General de la Nación tiene otra función que es muy importante: la representación de los menores de edad, de los incapaces y de los ausentes. Y ustedes me dirán ahorita, pero ¿y eso cómo lo hace? ¿Cuántos menores hay? ¿Cuántos incapaces hay? ¿Cuántos ausentes hay? Resulta ser, ustedes ahorita están séptimo, están viendo notariado 1. Bueno, creo que todavía les falta. El otro año, cuando ustedes miren notariado 3, van a ver unos procesos que se llaman jurisdicción voluntaria. En esos procesos hay inmiscuidos intereses de menores, de incapaces y de ausentes. Incapaces son las personas que han sido declaradas en juicio en ese estado, ¿eh? No porque alguien sea tonto, no. No porque alguien sea tonto. No, porque han sido declarados en juicios en ese estado. Entonces, para que el Estado garantice que los intereses de estos están bien protegidos, bien resguardados y bien representados, se le da participación a la Procuraduría General de la Nación en estos procesos. Así es como la Procuraduría General de la Nación tiene participación en esta representación. Aparte de la labor que realizan con los menores de edad que no tienen quien vele por ellos y los resguardan. Por lo menos eso es lo que se pretende a ustedes, y los resguardan. ¿Vamos entendiendo más o menos cómo va la Procuraduría General de la Nación? Bueno, vamos entonces a su fundamento constitucional. Vámonos al artículo 252. Artículo 252 de la Constitución. Muy bien. Ya estamos en el 252. Bueno, vamos a leerlo entonces. Artículo 252. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Bueno, segundo párrafo, el Procurador General de la Nación ejerce la ¿qué? Representación del Estado. Marquen eso, por favor. Marquen eso, por favor. La representación del Estado. Y agréguenle ahí representación legal. Anótenle ahí legal. Es la representación legal. Porque hay una representación diplomática que esa la ejerce el presidente o el ministerio o el ministro de Relaciones Exteriores. Pero aquí es la representación legal. Bueno, lo marcan y por favor le colocamos representación legal. Bueno. Y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado ¿por quién? Por el presidente de la República.
quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado, solo abogado, no notario, solo abogado, colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es decir, más de 40 años de edad y más de 10 años de ejercicio profesional. Si nos damos cuenta en este párrafo que acabamos de leer, pues realmente es a dedo la nominación, ¿verdad ustedes? No hay un procedimiento, no hay comisión de postulación, aquí no hay elección, no. El presidente decía quién nombra, por un periodo de 4 años. No se cumplen los 4 años. No se cumplen los 4 años. Regularmente los gobiernos, el presidente viene y cambia al procurador y si se le antojan 2 años lo vuelve a cambiar y entonces viene un nuevo gobierno y lo cambia. Hasta donde yo recuerdo, el actual menos, el anterior no estuvo los 4 años, el anterior tampoco. Hasta donde yo recuerdo, la gran, ya hace como unos 15 años que un procurador no está los 4 años completos. Y es por lo mismo, porque se convierte en algo dedocrático por parte del presidente. Como les digo, no hay un procedimiento, no hay comisión de postulación, no pasa por el Consejo de Ministros. La volvieron a desconectar. Eminencias e inmunidades que los magistrados de Corte Suprema de Justicia, es decir, en resumidas cuentas, que también tiene derecho de antejuicio. Derecho de antejuicio. Y si se dan cuenta, la misma institución está regulada un artículo después del Ministerio Público. Un artículo después del Ministerio Público. En el Código Civil todavía se encuentran muchos extractos legales en donde se hace mención al Ministerio Público, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la institución encargada de la persecución penal en temas civiles? Ahí entiendan ustedes que ya se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Ahí sí ya no es el Ministerio Público, ahí sí es la Procuraduría General de la Nación. ¿Dudas, preguntas? Adelante. Que se puede remover por causas previamente establecidas. ¿Estas causas sí están establecidas o...? Las causas establecidas, primero, están en la ley orgánica de la PGN, pero más allá de ello, también en la ley de servicio civil, porque al Procurador General de la Nación sí se le aplica la ley de servicio civil. Es bien fácil para el presidente agarrar, mire, no cumplió esta y se va. Chance hay para sacarlo. Y por eso es que los cambia. ¿Las dudas? Bueno, continuamos entonces, mis amigos. Otra institución que es muy importante dentro de la administración pública es la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, vean. La Contraloría General de Cuentas es la institución que se encarga de fiscalizar todo lo relativo al Estado y a aquellas instituciones que manejan o administran fondos públicos o fondos recaudados de una colectividad. La Contraloría General de Cuentas pues es una institución muy importante, es por excelencia el órgano de control y fiscalización sobre todas las instituciones del Estado y creo que es la institución a la que más le tienen miedo todos los funcionarios y servidores públicos. Hay que saberla manejar, también se puede. Bueno, la Contraloría General de Cuentas, mis amigos, es dirigida por una persona que se llama Contralor General de Cuentas, que es nombrado por el Congreso de la República. Para nombrar al Contralor, ya ahorita vamos a ver en la Constitución y en el folleto, para que no me estén copiando, no me pierdan. Para nombrar al Contralor General de Cuentas,
sí es necesaria una comisión de postulación. Pero a diferencia de las demás comisiones que hemos mencionado, acá no participan los decanos de Derecho. Participan los decanos de Ciencias Económicas. Lógico, ustedes. Ojalá pudiéramos participar también los abogados. Bueno, la Contraloría General de Cuentas, mis amigos, es una institución descentralizada. Tiene representación en todos los departamentos de la República, tiene sedes y en cada sede pues tiene designados auditores gubernamentales que se encargan de la fiscalización de todas las instituciones públicas. El término auditor gubernamental no hace referencia precisamente a la calidad profesional. El término auditor gubernamental hace referencia a la calidad de supervisor o de fiscalizador que tiene alguien que trabaja en la Contraloría General de Cuentas. Puede ser auditor, posiblemente, puede ser abogado, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, puede ser economista. Y ustedes dirán, pero ¿y para qué no tendría que ser por excelencia auditores? No. Usted manda un auditor a supervisar una carretera y no le va a atinar a nada. Usted necesita un ingeniero. Usted manda un auditor a supervisar si realmente acá hicieron bien los acabados y no le va a atinar, eso va a ser un arquitecto. O si el diseño tenía defectos. Estas cuestiones no las puede ver un auditor. Se las mira a alguien que ya tiene esa expertise. Entonces, para que no se confundan ustedes, si en algún momento van a asesorar alguna institución o ya trabajan en alguna institución y les cae la notita y necesitamos esta documentación, etcétera, etcétera. La Contraloría General de Cuentas realmente puede auditar todo, puede fiscalizar todo, absolutamente todo. Y ojalá lo hiciera, porque lo primero que debería de hacer es tomar todas las leyes de cada institución y verificar si realmente están cumpliendo sus funciones las instituciones. Pero eso es lo último que llegan a hacer. Regularmente la Contraloría solo se enfoca en el tema del gasto público. Lamentablemente las capacidades económicas tampoco le dan a la Contraloría para fiscalizar todo lo demás. Pero sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿verdad? Verificar que realmente estén cumpliendo con sus funciones, que estén ejerciendo sus competencias y sus facultades cada institución. ¿Y qué tipos de fiscalizaciones hay? Hay muchas. Hasta donde yo recuerdo, creo que eran 9, después me dijeron que eran 14, porque hay un montón de diferentes tipos de auditorías que se pueden practicar. Bueno. Yo les platicaba al inicio del tema de la Contraloría que también fiscalizan a aquellas entidades que de alguna manera administran fondos públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si son fondos públicos, son fondos que en algún momento son parte del erario nacional y por supuesto que la Contraloría tiene que verificar de que se estén ejecutando bien. Aparte de ello, también fiscaliza aquellos fondos que son recolectados por una colectividad. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, las rifas, las loterías, los sorteos, etc. Ustedes se dan cuenta, a veces cuando hay sorteos, bueno, vamos a sortear este carro, dice de X empresa, ¿va? Y ahí están todos con su boleto, ¿va? Y hay un representante de Gobernación y un representante de la Contraloría General de Cuentas. Es por eso, porque también intervienen en esa función, no fiscalizan a profundidad, en esa función no fiscalizan a profundidad, solo hacen acto de presencia porque es muy difícil, pero es para que ustedes tengan también el conocimiento del por qué es que interviene la Contraloría General de Cuentas en este tipo de actividades. Ahora bien, también la Contraloría General de Cuentas pues tiene un fundamento constitucional. Y ahora vámonos un poquito antes al artículo 232. Y vean cómo inicia ese capítulo de la Constitución. Capítulo 3, régimen de control y fiscalización.
Artículo 232, Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo el interés hacendario de los organismos del Estado, de los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas. Ahora ya sabemos, ¿verdad?, que es una colecta pública, para no perdernos. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización y funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. ¿Qué ley? La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Bien. El siguiente artículo, que es muy importante. 233. Elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República. ¿Se dan cuenta cómo es que la Contraloría tiene funciones descentralizadas muy importantes y aquí se lo elige el Congreso? ¿Se recuerdan lo que platicábamos en el Ministerio Público, verdad? Que creo que cambiaría la cosa si el Congreso lo elegiría. Pero bueno. Electo por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho organismo. ¿Cuál es la mayoría absoluta? La mitad más uno. ¿Que actualmente son cuántos? Son 160 diputados. ¿Cuál sería la mayoría absoluta? 81. Muy bien. Muy bien. Solo podrá ser removido ¿por quién? Por el Congreso de la República, en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones, es decir, derecho ante juicio. En ningún caso, pongan atención a esto, en ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Es decir, que el Contralor General de Cuentas no tiene derecho a reelegirse. Y aunque los diputados lo quieran mucho, no lo pueden reelegir. Diferente a los demás funcionarios que habíamos venido platicando, ¿verdad ustedes? Bueno, continuemos. El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por, pongamos la atención a esto, un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, es decir, se reúnen todos los rectores y ahí deciden quién la va a presidir o quién va a la comisión. Los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país, que si mal no estoy creo que son 8 ahorita, no me recuerdo, y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. Es decir, que en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores hacen una elección para designar, ¿verdad?, a representantes que van a integrar esa comisión. Siguiente párrafo, para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. Bueno. Vámonos al siguiente artículo, 234. Muy importante. Los requisitos para poder ser Contralor General de Cuentas. Bueno, el Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas. Y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor.
¿Puede ser economista? No. ¿Puede ser administrador de empresas? No. ¿Pero también son de la misma facultad? No importa. Debe ser contador público y auditor. Bueno, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Bueno, entonces los requisitos para ser contador: ser CPA, mayor de 40 años, haber ejercido su profesión por más de 10 años, de reconocida honorabilidad y estar en el ejercicio de sus derechos. Estar en el ejercicio de sus derechos. Y no tener juicio pendiente en materia de cuentas. El juicio de cuentas es un juicio meramente especial que se lleva en contra de algunos funcionarios o exfuncionarios públicos para determinar pues si en algún momento perjudicaron los intereses del Estado. Eso ustedes lo van a ver, Dios primero y nos da la vida, el próximo semestre en su curso de Derecho Procesal Administrativo. Entonces ahorita solo con que se les quede el término, estamos bien. Bueno. Preguntas acerca de la Contraloría y del Contralor General de Cuentas. ¿Dudas o preguntas? Seguros, ¿verdad? Bueno. Vamos entonces a la otra institución que vamos a platicar hoy. Otra institución muy importante que se encarga de cierta manera de fiscalizar a la administración pública es la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos, aparte de tener una función asesora y auxiliadora en aquellos procesos en los cuales de alguna manera se están violando los derechos humanos, también tiene una función que es fiscalizadora. ¿Y qué es lo que fiscaliza la Procuraduría de los Derechos Humanos? Fiscaliza la forma en la cual se están prestando los servicios públicos. Que eso es, en el caso de derecho administrativo, lo que más nos interesa. Si una institución no está cumpliendo con sus funciones, podemos ir a denunciar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y nos pueden dar acompañamiento para exigirle a la institución que cumpla con sus funciones o que nos atienda y nos brinde un servicio público. Ahora bien, ¿cómo funciona entonces la Procuraduría de los Derechos Humanos? Bueno, la Procuraduría de los Derechos Humanos funciona por la dirección de un procurador de los derechos humanos, que es un funcionario designado por el Congreso de la República también, por el Congreso de la República. Acá hay algo especial con el procurador de los derechos humanos. Él ejerce sus funciones en un periodo de 5 años. Él ejerce sus funciones en un periodo de 5 años, distinto a los demás que hemos visto, ¿verdad? 4 con MP, 4 con PGN, 4 con Contralor, aquí son 5. Pónganle atención a eso, no vayan a confundir los plazos, ¿oye? 5 años. Y el Congreso de la República lo elige por una nómina que le designa la Comisión de Derechos Humanos del mismo Congreso de la República. Ahí la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República hace las veces de comisión de postulación. Hacen el proceso, hacen una convocatoria, reciben expedientes, los califican, hay entrevistas, votan dentro de la comisión y quienes reciben más votos pasan al Pleno del Congreso y en el Pleno del Congreso ya los 160 diputados deciden quién va a ser el Procurador de los Derechos Humanos. Así es como se elige al famoso PDH que llamamos, al famoso Ombudsman como se llama allá en otras regiones de nuestro planeta. La figura del Procurador de los Derechos Humanos surgió con la actual Constitución, con la idea de darle un tinte o un matiz
pues más desarrollado y más humanitario a la administración pública, porque de cierta manera pues iba a estar, iba a decir vigilante, mejor no, iba a estar observando y fiscalizando el actuar de la administración en general. El actuar de la administración en general. La Procuraduría de los Derechos Humanos nos puede acompañar a nosotros en alguna petición, en alguna exigencia que le tengamos a un órgano administrativo. Y si el órgano administrativo no cumple, podemos llevarla a otras instancias. Y por lo menos el acompañamiento de la Procuraduría pues nos sirve. La Procuraduría de los Derechos Humanos puede emitir sanciones, pero son sanciones morales. No son sanciones ni económicas, ni judiciales, ni nada. Que si no tienen efectos legales, es poco lo que le puede importar a un funcionario que es muy obstinado para poder ejercer sus funciones. Bueno, pero resulta ser de que también la Procuraduría de los Derechos Humanos pues tiene su fundamento, aunque no aparezca como tal una institución. Pero leamos primero el artículo 273. Artículo 273, siempre en la Constitución, ¿oye? Y el artículo 273 nos hace referencia a la Comisión de los Derechos Humanos. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Es decir, que si hay 20 partidos políticos, ¿cuántos diputados van a ser en la comisión? 20. Si hay 25, van a ser 25. No hay un número establecido. Lo establece el número de partidos políticos que tengan representación dentro del Congreso. Y que si solo es un diputado el que tiene el partido, no importa. A ese diputado le corresponde estar ahí en la comisión. Bueno, esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador, que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, ser mayor de 40 años y tener más de 10 años de ejercicio profesional y estar en el goce de sus derechos, ¿verdad ustedes? Muy bien, y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso, es decir, va a tener derecho ante juicio, etc. La ley regulará las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Bueno, vámonos al siguiente, artículo 274, Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado. Pónganle atención a esto. Es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración. ¿Qué administración? La administración pública en general. Ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso con el que se relacionará a través de la Comisión de los Derechos Humanos. Es decir, que si el Procurador de los Derechos Humanos requiere de algo del Congreso, debe ser por medio de la Comisión. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Espera un momentito. ¿Viste? Muy bien. ¿Dudas, preguntas acerca de el Procurador de los Derechos Humanos? ¿Se puede reelegir? Dígame dónde dice que no. Perdón, ¿dónde establece que no? ¿Se puede reelegir, sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí se puede reelegir? A ver, primero empecemos. Levanten la mano los que dicen que no. Bueno, asumo entonces que todos dicen que sí. ¿Por qué dicen que sí?
Está bien, pero respóndanme técnicamente. Porque la ley no lo establece. Y todo aquello que no está establecido en la ley está permitido. ¿Se dan cuenta cómo cambia la respuesta? Ya vamos en séptimo ustedes, ya vamos en séptimo, hay que ir aprendiendo. Bueno, ¿seguros entonces que se puede reelegir? Bueno, sí se puede reelegir, ¿oye? Y han habido casos. De hecho, un procurador que estuvo mucho tiempo, que es docente, por cierto, acá de la facultad, que estuvo 3 periodos, imagínense 15 años ahí en la PDH, es el doctor Sergio Morales. De ahí los demás han estado un periodo. Ellos sí han terminado su periodo. Bueno, entonces, resumen de la famosa PDH. La dirige el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es electo por el Congreso de la República por una terna que le designa la Comisión de los Derechos Humanos del mismo Congreso. Requisitos para ser Procurador de los Derechos Humanos: mayor de 40 años, ejercer su profesión durante más de 10 años, ejercer sus derechos, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Cuánto tiempo ejerce su función el Procurador de los Derechos Humanos? 5 años. 5 años. Bien, mis amigos, vamos a dejarla aquí, por favor, solo para el jueves. Para el jueves necesito que traigamos la ley electoral y de partidos políticos. Por favor. Ley electoral y de partidos políticos. Por favor, oye. Bueno, nos vemos jueves, amigos.